Buenas tardes al público oyente. Identidad Económica Perú me complace y tiene el agrado de presentar al doctor Marco Ortiz, quien es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Tiene una maestría y es PhD por la Universidad de London School of Economics de Londres. También es profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. Además, también fue subgerente de diseño de política monetaria y jefe de departamento de modelos macroeconómicos del Banco Central. Fue consultor y asociado profesional en el Banco Mundial y también es docente de posgrado de la Universidad del Pacífico. ¿Qué tal, doctor Marco Ortiz? ¿Cómo está? Encantado de estar con ustedes, Juliano. Si podemos empezar ya con su ponencia, por favor. Sí, claro, sí, comencemos. Nada, lo que les decía es que la idea es ser un poquito más informal en el análisis de lo que está pasando. Yo he trabajado, pues, como bien, por la generosa presentación de Juliano, he trabajado en el Banco Central, fui subgerente de diseño de política monetaria, entonces estuve en el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias durante más de 2 años, yendo rutinariamente, y además, cuando era jefe de modelos, también era secretario del directorio de proyecciones del Banco Central. Entonces, si algo les puedo contar es un poquito cuál es el view del banco, qué es lo que el banco tiene un poquito en mente cuando hace sus proyecciones. Justo en la semana que viene, ¿no? me agarró Juliano en la fecha, ¿no? en la más complicada, porque la semana que viene presenta el Banco Central el reporte de inflación. Entonces, igual va a ser bonito contrastar un poquito lo que les cuento hoy día con lo que va a aparecer en ese reporte, ¿no? Ustedes saben que el Banco Central siempre es un poquito más políticamente correcto en sus opiniones, hay que ser un poquito más serio porque tiene, pues, una relevancia nacional y política y todo lo demás que ustedes ya saben, ¿no? La parte más formal. Yo, que ya estoy fuera del Banco Central, pues les puedo hablar de una manera más llana y les puedo también decir un poco mi view de lo que está pasando en el mundo y una cosa más personal, ¿no? Obviamente no tengo toda la maquinaria que tiene el Banco Central en términos de la cantidad y la calidad de sus analistas, pero espero, pues, que los satisfaga un poquito en términos del view que tengo, ¿no? Entonces, les quiero compartir una presentación y, como les decía, no quiero detenerme en absolutamente todo, ¿no? Creo que sería más provechoso escuchar un poquito sus ideas y sus preguntas de lo que está pasando ahorita en el país y con la coyuntura económica, ¿no? Entonces, déjenme compartirles la presentación, y lo que yo tengo acá es una segunda pantalla, y quiero entonces mover esto a la segunda pantalla para poder tener un ojo viendo lo que ustedes están viendo. Bueno, la ponencia se titula Diagnóstico de la Política Monetaria Nacional, pero claramente la forma en que comprendemos la economía en el día de hoy, uno entiende que, ¿no? En términos de la macroeconomía, desde la revolución de los años 80, con toda la idea de la macroeconomía microfundamentada, uno entiende que, o uno piensa, ¿no? En términos de macro, que los agentes lo que hacen es siempre lo mejor para sí mismos, ¿no? O sea, en economía, nuestro objeto de estudio, que termina siendo las personas, ¿no? La sociedad, tratamos de darle algún tipo de motivación, ¿no? Detrás de su comportamiento, ¿no? Entonces, primero que tengo que entender es que la forma como se comprende hoy día la economía es a través de tener 2 herramientas, ¿no? La primera es asumir que los agentes hacen lo mejor para sí mismos, y la segunda es asumir o sea, que es un supuesto bastante razonable para un economista, que los recursos son limitados, ¿no? O sea, hay una restricción presupuestaria. Entonces, dados esos recursos, los agentes van a hacer lo mejor para sí mismos, y todo lo que observemos, ¿no? El PBI, el empleo, el consumo agregado, la inversión privada, la inversión pública, todo lo que observemos va a estar de alguna manera siguiendo esos 2 criterios, ¿no? O sea, todo lo que observemos va a ser una reacción de una persona a algo que le pasó, que termina generando un cambio en su comportamiento, y el cambio agregado de los comportamientos termina siendo reflejado en una variable macro. Entonces, la macro finalmente es eso, ¿no? Entonces, claro, la pregunta entonces detrás de eso es, para poder explicar un cambio en la macro, o sea, movimientos en la macro, uno tiene que entender primero qué le pasó a las personas, ¿no? Y luego tratar de, a partir de esta idea de que la gente hace lo mejor para sí mismo, tratar de pensar por qué las personas reaccionaron de esa manera, ¿no? Entonces son las 2 herramientas que nos obligan siempre a
a estar pendientes de esas dos cosas, ¿no? De los choques o las novedades, de los cambios, las variaciones que ocurren, que le pasan a la gente al final del día, ¿no? A la gente, al trabajador, al ama de casa, al taxista, al político, ¿no? Que le pasan a la gente, ¿no? A la persona, al microempresario, al empresario, ¿no? Y cómo terminan reaccionando de manera racional o desde su perspectiva de la mejor manera a eso que está pasando, ¿no? Entonces, ese es para mí la macro, ¿no? Así es como entiendo yo la macro y así es como quiero plantearles la presentación de hoy día. Entonces, yo creo que el último año, entre los últimos 2 años, o quizás desde inicios de la pandemia, que es donde voy a comenzar a hablar un poco, la mayoría de cambios o de choques que han caído en nuestras vidas han sido básicamente externos, ¿no? O sea, la economía global es la que está sufriendo una serie de cambios que están reflejándose en cambios en los precios que enfrentamos y están finalmente reflejándose en lo que pasa a nivel doméstico, ¿no? No voy a descartar que a nivel doméstico pasan muchas cosas, pero básicamente a nivel global es donde estamos viendo los cambios agregados, ¿no? El tema de la pandemia, previo al tema de la pandemia, ¿no? Ya el tema de algunos problemas en términos comerciales, algunos problemas en términos de el cambio de la matriz energética por temas climatológicos, ¿no? La pandemia llega, los gobiernos de diferentes países reaccionan más o menos igual, pero pasa algo muy parecido en todo el mundo, y luego pues viene el conflicto la invasión rusa a Ucrania, que se mantiene hasta el día de hoy, y eso genera pues implicancias de cambios de precios relativos y cambios de un montón de cosas en el mundo, que termina reflejándose en realidad local, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que, obviamente, lo que cambia es la reacción de política. En Perú, las 2 herramientas de corto plazo son la política fiscal y la política monetaria, entonces hoy vamos a hablar un poquito más de la monetaria, aunque siempre hay que tocar un poquito la fiscal, ¿no? Y lo que permite hacer la política monetaria y fiscal es entendiendo que los agentes saben cómo va a reaccionar el Banco Central o el MED, también su comportamiento se altera y terminamos viendo otra cifra macro en agregado, ¿no? Entonces, a esa introducción les digo que voy a dedicar mucho más primero a pensar o a plantearles cómo veo yo el escenario global, ¿no? Y después ya a plantearles un poquito de cómo he visto lo que está haciendo el Banco Central y por qué lo está haciendo, ¿no? Te voy a tratar de apurarme un poquito, ¿ya? Pero actualmente los datos la pandemia, que ha sido el golpe más fuerte a nivel global, ya comienzan a mostrar datos esperanzadores, ¿no? En la semana previa a esta, o sea, la semana del 4, que terminó el 4 de septiembre, ya vimos en Perú un exceso negativo de muertes, ¿no? Recuerden que la forma en que se mide de manera comparable el impacto de la pandemia es comparando las muertes que ocurren en el país con una proyección de muertes que es una especie de promedio prepandemia, ¿no? Entonces ya la semana anterior a esta teníamos, incluso semanas de octubre también, y semanas ¿no? Teníamos ya niveles de muertes en exceso negativos, o sea, es decir, estamos ya en un escenario más que normal, ¿no? Posiblemente ustedes entenderán que, bueno, pues el tema de que todavía seguimos todavía mucho más en casa, la gente no sale tanto, pues probablemente tiene impactos negativos en la cantidad de muertes que tenemos, pero es una noticia súper positiva, ¿no? Lo que igual quiero que enfoquen es que esos colorcitos que ustedes ven es que mientras más oscuro está, es que estamos en los peores momentos de la pandemia, ¿no? Y lo que ustedes pueden observar es que durante 2022 los números han sido bastante claros en casi todo el mundo y esto obviamente pues, es un efecto del avance en la vacunación, ¿no? En el caso de América Latina, toda América Latina ha tenido ratios de vacunación bastante altos, Perú no ha sido la excepción, estamos con 82.4% de la población completamente vacunada y parcialmente vacunada tenemos casi el 90%, o sea, es un ritmo de vacunación bastante importante, ¿no? Entonces claramente hemos observado durante 2022 y durante 2021, ¿no? Durante esos espacios en que la pandemia cedía y que se relajaban las restricciones para que la gente trabaje, para operar, para poder salir de casa, eso obviamente marcó una recuperación fuerte de la economía relativa al 2020, ¿no? Perú, luego su caída de 11 punto algo por ciento, subió 13% en el 2021, producto de ese rebote, ¿no? Y no es algo específico de Perú, voy a mostrarles después algunos números que hemos hecho en un trabajo con un par de alumnos, pero es algo bastante generalizado, ¿no? El tema, y ustedes pueden ver acá, les estoy presentando el índice de producción manufacturera global, que básicamente es un indicador de cómo está la economía a nivel mundial, ¿no? Entonces ustedes pueden notar, ¿no? Como del punto más extremo de la pandemia, que generó un cierre global, un montón de problemas en las cadenas de
en las cadenas logísticas, un montón de problemas en términos de que la gente pueda salir a trabajar. Pues obviamente el mundo sufrió una caída significativa de este índice, que normalmente nos dice que alrededor de 52 y 53 es donde normalmente está, ¿no? en los últimos años, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cómo durante esa recuperación marcó un crecimiento significativo del PBI, pero que desde entonces, ¿no? Desde ese rebote que ocurre por esa, ¿no? esa salida de nuevo a trabajar, relajamiento de las restricciones, pues comienza a ceder y comenzamos a ver más bien ahora una economía global que se enfría drásticamente. Vamos a tratar de estudiar un poquito los factores detrás, ¿no? Este enfriamiento se está viendo reflejado, por ejemplo, en el tema del PBI de Estados Unidos, que ha sido muy mencionado estos meses, porque si bien técnicamente no entra una recesión, ahora la forma en que Estados Unidos determina una recesión no es la antigua. Antiguamente se decía que 2 trimestres con crecimiento negativo determinaban una recesión. Ahora normalmente se usa una serie de indicadores económicos y un consejo que está en el National Bureau of Economic Research decide cuándo es que, ¿no? se determina si hay o no hay recesión, pero básicamente pues el enfriamiento de la economía es bastante marcado, ¿no? Y detrás de esto pues hay un tema de política monetaria muy fuerte y un tema de caída de incentivos fiscales. Entonces vamos a hablar un poquito de justamente esas dos herramientas en el mundo, ¿no? En el caso de China, que es un poquito más difícil mirar sus datos porque son un poquito menos transparentes, pues también se observa una desaceleración fuerte vinculada también a todo este problema que tiene en el sector inmobiliario / financiero, ¿no? Muchas de estas empresas inmobiliarias tienen bastantes problemas severos en términos financieros y esto puede pues, llevar a una crisis importante en China. China, recuerden, es el principal demandante de cobre mundial. Perú es uno de los principales exportadores globales de cobre, entonces obviamente es importante ponerle siempre un ojo a China, ¿no? Lo que están viendo ahí pues obviamente es que tanto las ventas como la cantidad el precio de venta de los inmuebles en China ha caído significativamente, ¿no? Y esto está generando un problema bastante serio porque ese sector inmobiliario, China es una economía muy dirigida, tiene mucho apoyo de empresas financieras que son ordenadas por el Estado para que presten fondos para hipotecas o para las mismas empresas inmobiliarias, ¿no? Entonces los ratios de apalancamiento, los ratios de manejo de su caja están muy comprometidos y esto puede generar un problema severo. Había una salida fuerte de capitales de China vinculada pues, justamente al miedo que se tiene de cómo exactamente va a reaccionar el gobierno chino ante toda esta crisis actual, ¿no? Bueno, la otra cara de la moneda ha sido este tema inflacionario, que tampoco es un secreto, ¿no? La inflación ha llegado a récords globales en casi todos los países del mundo, llegando incluso a niveles de récords de 40 años en Estados Unidos, en Europa, en Perú, récords de 20 años. Y esto pues obviamente es un problema severo, ¿no? Y acá pueden ver en estas líneas cómo es que el Fondo Monetario ha estado actualizando las proyecciones de inflación, las proyecciones de inflación de manera recurrente, ¿no? Entonces ha habido las proyecciones han estado subiendo, entonces claramente ha sido una sorpresa ir encontrando cada vez más inflación, y detrás pues obviamente hay un elemento del tema del conflicto, de la guerra, nuevamente, la invasión, ¿no?, de Rusia a Ucrania, que obviamente ha generado un impacto negativo en la economía, ¿no? Y básicamente ese impacto ha venido pues, vinculado a, como ustedes saben, ¿no? Rusia es uno de los principales exportadores de energía del mundo, y Ucrania y Rusia también forman una parte importante tanto en el mercado de granos como en el mercado de fertilizantes, ¿no? Todo esto ha tenido un impacto muy fuerte en el precio de ciertos granos y alimentos, que ha generado pues toda una ola inflacionaria, ¿no?, que se ha sentido en todo el mundo, ¿no? Y básicamente el tema y el problema es que, como ustedes saben, los alimentos y la energía son bienes bastante inelásticos. Y además de eso, los quintiles o los percentiles más bajos de riqueza de todos los países consumen una mayor proporción de alimentos y energía. Y esto pues hace que el tema sea socialmente sensible, ¿no? O sea, las protestas, las personas que no están llegando a fin de mes, son algo recurrente en muchos de los países en desarrollo, ¿no? Entonces, después de estar golpeados por un tema de la pandemia, después de haber utilizado ahorros o crédito para poder pasar todo ese mal momento, el mundo se enfrenta a este grave problema de una inflación elevada que pues obviamente reduce la capacidad adquisitiva de las personas
y les hace pues enfrentar un problema bastante severo de escasez, ¿no? Bueno, solamente para tratar de entender este problema en su real dimensión, ¿no? Mucha gente está solamente vinculando el problema de la inflación de energía a un tema de la coyuntura actual, pero en realidad el problema es mucho más, digamos, estructural en el mundo, ¿no? El problema climatológico, o sea, el problema de los climas extremos que estamos viviendo actualmente, ha afectado la economía de manera severa, ¿no? Se han reportado problemas de cosechas en India de mango, que en India es un elemento importantísimo de la canasta. Se han reportado temas de los friajes en el norte de Europa que han hecho que la industria textil se haya afectado porque había tanto frío que los propios animales que uno usa para quitarles la lana terminaban congelándosele la lana y era imposible quitar y se malograba todo. Entonces, a lo que voy es, estos problemas climatológicos son bastante severos en el mundo y es una preocupación muy fuerte. Voy a explicar un poquito por qué es una preocupación fuerte, ¿ya? Hay dos temas aquí, ¿no? El primer tema es que, obviamente, este tipo de choques que nosotros desde la perspectiva monetaria llamamos choques de oferta, son en realidad, refleja en realidad eficiencia de precios, ¿no? O sea, cuando ustedes piensan en un mundo en el que no hay mercados, piensan en un mundo, si quieren, premoderno, ¿no? Piensan en una sociedad, no sé, una sociedad agrícola premoderna, y hay una plaga, hay una escasez, hay una hambruna, sin precios, sin mercado, lo que uno termina haciendo es simplemente comiendo menos, ¿no? Es algo a lo que nos hemos enfrentado durante toda la historia de la humanidad, ¿no? A periodos duros de clima o de plagas y ese tipo de efectos tienen que llevarnos a un equilibrio, porque estoy hablando de un equilibrio eficiente, ¿no? O sea, eficiente me refiero a que no hay ninguna distorsión en los precios que esté mandando información equivocada a las personas. Cuando hay menos recursos, pues si hay menos oferta, por algún lado tiene que haber menos demanda. O sea, alguien tiene que consumir menos en equilibrio, ¿ok? La forma como el mercado implementa esa reducción del consumo de la demanda es a través de un precio más alto. Ustedes ya lo saben, ¿no? Oferta y demanda, y les puede sonar que es algo artificial, pero en verdad esa oferta y demanda, esa corrección de precios está realmente reflejando algo totalmente natural, que es que el humano constantemente está afectado por la naturaleza y el humano está constantemente afectado por cosas que le pasan y terminan generando escaseces. Es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, obviamente, esto genera un problema porque el Banco Central no está en el negocio de hacer que la gente enfrente precios milagrosos. O sea, el Banco Central no puede crear más granos o más petróleo para que el precio del petróleo sea más bajo y que ustedes puedan seguir consumiendo la misma cantidad de petróleo y alimentos que antes. Eso no lo puede hacer el Banco Central emitiendo dinero o recortando dinero. Por eso es que ese tipo de choques, lo que recomienda el libro de texto es que el Banco Central no intervenga, o sea, no haga nada ante choques de oferta, ¿no? Y les puedo después explicar, a mí me parecía como que, no ten lo complejo, ¿no? Tienes un problema que afecta a las capas más sensibles de tu sociedad en términos de su capacidad para poder movilizarse, su capacidad para poder conseguir alimentos, y la gente mira al Banco Central, que supuestamente debería estar controlando los precios, porque eso es lo que en principio se comprometió, y no puede hacer mucho el Banco Central, ¿no? Entonces no tiene lo complejo. Entonces, a medida que estos choques se vuelven más volátiles, se vuelven más persistentes, tenemos más problemas en términos de climas extremos, o de friajes, o de olas de calor, pues estos choques se vuelven más recurrentes, y eso va a hacer que el Banco Central tenga más problemas para poder lidiar con esto. Ahora, la respuesta del mundo, y eso es previo a la pandemia, ¿no? Recuerden de que esta pelea por el tema del clima es pre-pandemia, ¿no? O sea, cuando Biden, estamos hablando de Biden en la pandemia, ¿no? Pero cuando Biden, digamos, en términos de Estados Unidos, la política entre demócratas y republicanos tiene mucho esto, ¿no? Y lo primero que hace Biden cuando llega al poder en Estados Unidos es decir, Estados Unidos regresa al Acuerdo de París, porque el presidente Trump, antes de Biden, había salido del Acuerdo de París. O sea, quiero que entiendan es que ese es un tema de debate pre-pandemia en términos de cuáles medidas va a tomar el mundo para hacer frente a este problema del cambio climático, ¿no? Y si ustedes miran qué fue lo que pasó, fue que Estados Unidos, al llegar al poder, o incluso antes, ya se anunciaba que Estados Unidos ya comenzara de alguna manera a
a quitarle peso a su industria de energías fósiles, ¿no? Entonces, ¿eso qué generó? Generó dos problemas importantes, ¿no? Primero, porque no iba a haber subsidios, no iba a haber ayuda en términos de la gente que trabajaba en la industria de energías fósiles, de combustibles fósiles. Y segundo, pues generaba un escenario complejo. Entonces, cuando llega la pandemia, se combinan esas dos fuerzas, ¿no? De que hay un cierre en el transporte. Y si ustedes recuerdan las noticias económicas de esa época, ¿no? En mayo de 2020, el precio del barril de petróleo, el futuro del precio del barril de petróleo llega a cotizarse en menos $35. O sea, era un precio negativo. O sea, por comprar un futuro de petróleo te pagaban plata. Entonces en esa coyuntura, ustedes pueden decir, ¿cómo puede un precio negativo? Bueno, les puedo contar después si quieren. Pero en esa coyuntura, obviamente, nadie invirtió en exploración gasífera, nadie invirtió en exploración de petróleo, perdón. La exploración de petróleo y gasífera es muy vinculada. O sea, la gente que explora petróleo termina encontrando yacimientos de gas. Entonces, cuando tú dejas de explorar petróleo, porque te han quitado todos los incentivos para hacerlo, porque tú no te dice que vas a dejar de usar petróleo, pues obviamente la inversión cae. Y encima tienes un choque como el del COVID, que hace que el precio del barril en el futuro se vaya negativo, pues obviamente se retrajo la inversión en exploración petrolera y energética a 1/3 de lo que fue en el año 2016, para que se hagan una idea, ¿no? O sea, brutal fue el choque. Entonces habla de una contracción en la oferta de energía. Y al mismo tiempo estamos hablando de que, según lo que nos dice el Acuerdo de París, la corrección de para poder llegar a un escenario de emisión cero, que es lo que nos hemos comprometido en papel, requiere pues una caída en nuestras emisiones significativa. Cuando se estima ese costo, esto es hablando de algo de largo plazo, ¿ya? Solo se trata de explicarles de que este cambio climatológico, el tema energético, no es algo coyuntural, es algo estructural. O sea, va más allá del tema de Putin cerrando el gas, cerrando Nord Stream a Alemania. Es un tema realmente estructural, pero quiero que entiendan lo que estoy diciéndoles. Entonces, eso está empujando que en las proyecciones del costo energético de los hogares se están proyectando pues, incrementos que están en el orden del 100% del costo de la energía para los hogares, ¿no? En los escenarios que se proyectan. Y esto obviamente tiene trasfondos políticos importantes, porque obviamente eso tiene efectos redistributivos importantes, ¿no? Yo recuerdo hace más de un año estaba ya hablando de que en Europa se estaban haciendo censos para encontrar temas de vulnerabilidad o de pobreza energética, ¿no? O sea, de hogares que están tan vulnerables al tema energético que no iban a poder hacerle frente a este tipo de correcciones. Entonces, queremos todos reducir las emisiones, eso va a ocurrir a través de aumentos en los precios, pero eso va a afectar más a los hogares más necesitados o de los segmentos de ingresos más bajos. Y eso tiene efectos políticos y las campañas políticas en Europa, particularmente la de Francia, vimos cómo la derecha extrema representada por Marine Le Pen, ganó mucho más peso. Y ese era uno de los grandes debates, ¿no? O sea, sí, queremos reducir las emisiones, pero tenemos efectos redistributivos importantes, entonces la gente más pobre siente que en esos esfuerzos están afectando sus intereses, ¿no? Con el agravante de que uno siempre puede mencionar de que los países que más contaminaron son la gente más rica contamina más, etcétera, 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 ¿no? Pero es un tema sensible que se va a manejar hacia el futuro. Bueno, el cambio de la matriz energética, ¿no? La salida de combustibles fósiles a combustibles menos contaminantes, pues empuja fuertemente el precio del cobre. ¿Y por qué? Porque el cobre es un elemento importante, por ejemplo, en energía eléctrica, ¿no? En el tema de transmisión de energía eléctrica, y también hay otros elementos que juegan, ¿no? entre esas dos, ¿no? El tema de que tú, para hacer biodíseles o combustibles basados en ciertos cultivos, hay también una transferencia de los precios que hace que los precios de alimentos y energía se peguen mucho. El otro canal interesante es que los actuales fertilizantes que usamos, que es una revolución de los últimos 10 años, esos fertilizantes sintéticos que usamos tienen un alto componente en su costo de producción de energía. Entonces noten cómo todos se cruzan, ¿no? Entonces la covarianza entre la energía y el precio de los commodities se ha elevado fuertemente. Entre el precio de la energía y el precio del alimento, se ha elevado fuertemente en los últimos 10 años, ¿no? Entonces es algo preocupante porque te viene el doble golpe, ¿no? No hay forma de escapar de este doble golpe, ¿no? Que va a afectar a las familias. Pero esto es importante para Perú, por ejemplo, porque el aumento del precio del cobre por este cambio de la matriz energética de alguna manera ha ayudado a Perú durante este año de la pandemia. Voy a hablar un poquito de estos
O sea, aquí están viendo todo lo que pasó durante la pandemia y aquí están viendo lo que estamos viendo ahorita, el enfriamiento fuerte que se ve en el mundo con lo que les he mostrado del PMI de China y de Estados Unidos y los problemas que estamos enfrentando hoy, ¿no? Ahora, si ustedes ven el dato de hoy día, el precio del cobre ha rebotado por un tema que hay un problema de una huelga en la mina escondida, que es en Chile, que es la mina más importante de cobre del mundo. Entonces, eso de alguna manera no creo que dure demasiado, ¿no? Asumo que el gobierno chileno tiene las armas para poder desmantelar una huelga de este tipo. Pero bueno, volviendo a lo más, no todo lo coyuntural, sino lo más estructural, el otro cambio importante que ocurrió durante la pandemia fue el cambio en el comportamiento de los agentes, de los consumidores, ¿no? Los consumidores dejaron un poco el tema de consumir servicios, porque obviamente los servicios tienen un contacto humano muy fuerte, se cerró la economía, entonces la gente sustituyó servicios por bienes, ¿ya? Ejemplos tontos de esto es, en lugar de irte al cine, te comprabas una tele o te ponías a ver, ¿no? Para ver Netflix. En lugar del gimnasio, te comprabas tu bicicleta estacionaria para que pudieras hacer ejercicio en tu casa. Entonces, eso generó un cambio muy fuerte en la demanda entre bienes de consumo y servicios. ¿Por qué eso es importante? Primero porque fue la primera reversión en 90 años. O sea, fue la primera vez perdón, 90 años, pero fue la primera vez en los 90 en que el consumo de bienes superó el consumo de servicios. A medida que las economías crecen, normalmente lo que uno observa es el crecimiento del sector servicios. Entonces fue la primera vez en 30 años que tuvimos una reversión. ¿Y eso qué implica? Pues piensen que cuando ustedes consumen bienes, muchos de estos bienes se producen lejos, ¿no? Los servicios uno los consume cerca, ¿no? Si uno quiere ir a su gimnasio o quiere ir a que alguien le arregle algo algún problema de ferretería en tu casa, pues consumes el servicio de cerca, ¿no? Mientras que cuando tú consumes el bien lo puedes traer importado desde China. Entonces, todo este cambio en el patrón de consumo generó una presión importante en las redes de logística, ¿no? Lo otro importante de mencionarles es que sí, me pueden decir, Marco, pero eso ya acabó porque se acabó la pandemia. No, la verdad es que los datos de trabajo remoto en Estados Unidos al menos nos muestran que sigue siendo bastante persistente el hecho de que mucha gente se ha quedado con trabajo remoto y no quiere regresar al trabajo presencial. Pues esto es lo que les decía, este es un índice de la presión en las redes de suministro, en las redes logísticas, que acaba de construir la New York Fed, lo acaba de publicar hace poco, y pues nos muestra pues esa importante presión que ha habido en las cadenas logísticas, que ha subido fuertemente el costo de los fletes, que ha subido fuertemente el tema de alimentos y que se ha afectado también por el tema de energía, ¿no? Entonces, todo se ha retroalimentado, si quieren, ¿no? Para generar esta presión por el lado de costos y oferta que genera pues estos problemas que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, ¿con qué podemos quedarnos de la parte de tendencias globales, ¿no? Hay un cambio persistente o bastante persistente en el comportamiento de los agentes. Les decía que esto es importante porque normalmente en los alrededores de las ciudades se sitúa la gente que trabaja en servicios, ¿no? Y los servicios emplean muchísima mano de obra, ¿no? Son la que más mano de obra emplea. Entonces, cuando viene un choque de este tipo, lo que realmente está pasando, y ustedes creo que lo piensen por un minuto, ¿no? Cuando hay un cambio en la demanda por bienes relativos a servicios, el precio relativo de bienes debe aumentar relativo al precio de servicios. Si los servicios básicamente ¿no? se proveen con mano de obra, el costo de un servicio, o sea, el precio de un servicio es el salario. Pero lo que nos está diciendo todo esto es que la combinación de ese cambio en las preferencias con todos los factores de oferta que he mencionado, o sea, hay un factor de demanda, pero de demanda desigual, con un factor de oferta fuerte por el tema energético, el tema de Rusia, el tema de granos, pone muchísima presión porque implica que tenemos que, de alguna manera, y nuevamente, esto es eficiente, y nuevamente cuando yo digo eficiente no digo que es bueno o malo, solamente que es eficiente. Eficiente quiere decir que el precio está reflejando lo que realmente está pasando. Es un choque natural, es un choque real, es un choque que tienes que dejarlo ser para que se vuelva a equilibrar el mercado, o se vuelva a equilibrar la economía, así que como quieran llamarlo, ¿no? O sea, no estoy tratando de rescatar el mercado, estoy decirles que es algo que tiene que pasar. Entonces, cuando tienes que hacer ese ajuste de precios relativos, lo que tiene que tener pasando es que la gente tenga menor capacidad adquisitiva. Y hay dos maneras de lograr una menor capacidad adquisitiva. Piénsalo de esta manera, ¿no? O sea, piensa en dos formas de crear de restablecer el equilibrio eficiente, ¿no? Ante este cambio en la demanda y este cambio de oferta, lo que debe de pasar es que el precio relativo de bienes, si quieren relativos a salarios, tiene que aumentar. Es decir, dada la escasez,
y dado que no encontramos trabajo, en nuestra mano de obra vale menos, porque la gente quiere consumir bienes y no servicios, nosotros que trabajamos proveyendo mano de obra, vamos a tener que comer menos bienes. Y eso es lo que tienes que lograr de manera eficiente, ¿no? O sea, no es culpa de la política monetaria, ni es culpa del mercado, ni es culpa del lo que quieran llamarle, es simplemente lo que pasó. Como en la antigüedad teníamos ese tipo de choques en los que había tiempos de hambrunas, tiempos de climas adversos y teníamos que ajustar nuestro consumo, es lo mismo que nos están diciendo la realidad, ¿no? Entonces, noten de que una vez que uno comienza a pensar en una economía de mercado, hay dos maneras de hacer que este peso relativo se ajuste. Una forma es bajando salarios y otra forma es que los precios suban. ¿Cuál es el problema de no hacer ese ajuste? Que terminas con un precio que no es el precio eficiente, la gente cree que hay más bienes de los que realmente hay, porque no es ajustado a peso relativo y sigue consumiendo la misma cantidad de bienes, pero no hay esa cantidad de bienes. Entonces, cuando uno fija el precio para que eso no ocurra, terminas teniendo que racionar la comida, o racionar la energía, o encontrar algún tipo de equilibrio de ese tipo en el que no, o sea, la idea es que al final del día tienes que consumir menos. Eso es lo que la realidad manda, ¿ok? Y luego la política monetaria lo único que tiene que hacer es ayudar a que ese equilibrio se materialice lo más rápido posible. O sea, que los precios reflejen la realidad. Los precios al final del día son información. Y los precios tienen que reflejar esa información. Con otras herramientas uno puede atacar los problemas redistributivos, los problemas de la gente en extrema pobreza y temas que tienen otro tipo de énfasis, ¿ya? Pero con política monetaria lo que tiene que hacer uno es hacer que los precios reflejen esa señal, que la gente entienda la señal. Que la gente diga, oye, la gasolina está muy cara, voy a agarrar mi bicicleta. Que la gente diga, oye, el precio de los alimentos es muy caro, voy a ser más cuidadoso al cocinar. No voy a dejar desperdicios, no voy a comprar menos cantidad cada vez que voy al mercado para no tener que botar al final del mes, o voy a tratar de ver la manera, me uno con mi barrio, con mis vecinos para hacer una olla común y así damos eficiencia en la producción de alimentos. O sea, los precios son información, ¿ok? Entonces, solamente estoy diciendo esto porque a veces la gente piensa que lo que hay que hacer es matar al mensajero, ¿no? O sea, el mensajero es el precio, y la gente dice, no, hay que fijar el precio porque así arreglamos todo. No se ha arreglado nada fijando el precio. Matas al mensajero. No, el mensaje sigue ahí. La escasez global sigue ahí. Rusia sigue invadiendo Ucrania. Los granos siguen siendo escasos. El petróleo y la energía siguen siendo escasos. ¿Okay? No se ha hecho nada fijando un precio. Pero vamos a hablar de eso. Bueno, el segundo problema que estamos viendo, que es un problema importante, justo había salido un artículo en El País sobre cómo Apple está sacando sus empresas, sus industrias de China, sus fábricas de China. O sea, anunciaron su último iPhone, no sé qué número, y sacaron sus empresas de China. Es el tema del nearshoring, inshoring o empresas públicas, ¿ya? Y lo que básicamente nos está hablando es de un tema de desglobalización. O sea, el tema geopolítico y el tema del costo de transporte que vimos ha hecho que muchas empresas reevalúen tener sus producción fuera de su país o su producción lejos de su país. O sea, el mundo está tenso políticamente. Yo no creo que esté teniendo problemas en Corea del Norte, cambiando unilateralmente su tema de armas nucleares, China con el tema de Taiwán. Entonces, estamos en un punto geopolíticamente complejo. Entonces, las empresas racionalmente entienden de que tener tu planta de producción en el otro lado del mundo, cuando es posible que las redes comerciales se colapsen en cualquier momento, es una mala idea. Eso quiere decir que están regresando a producir domésticamente. Ustedes pueden decir, oye, eso qué bueno que es, pero en realidad no lo es. O sea, la razón por la que yo originalmente me mandé mi parte de producción a Vietnam era porque el costo era más bajo allá. Y ese costo más bajo de producción se lo trasladaba al consumidor final. No, o sea, podía reducir mi costo de producción, podía producir más barato y se lo podía trasladar al consumidor final. Cuando yo más bien decido hacer lo contrario y volver una economía desglobalizada, lo que termino haciendo es, sí, soy un poquito más robusto ante los cambios, o sea, no tengo que estar preocupado por lo que pasa en temas geopolíticos, pero tengo este problema de que los costos se van a elevar, porque voy a producir necesariamente de manera más ineficiente. Luego, el siguiente tema ha sido que se ha generado una importante presión fiscal sobre los gobiernos, porque todo este gasto público que se tuvo que implementar, no solamente por el tema directo ataque a la pandemia, sino por todas las ayudas que se hicieron. Los paquetes fueron trillonarios, ¿no? Los países desarrollados fueron algo que nunca se había visto, ¿no?
Luego estamos viendo cómo los estímulos monetarios comienzan a revertir y las políticas medioambientales que están generando esta presión en los precios generan pues una agenda importante en aumento de precios de alimentos y energía en el largo plazo. Además de lo que les he dicho de la volatilidad del clima, ¿no? Entonces estamos hablando de choques de oferta más grandes y volátiles. Estamos hablando de una pérdida de eficiencia que implica, ustedes saben, cuando la productividad cae, suben los costos y baja la producción. Estamos hablando de un choque muy importante de oferta negativo. Y también estamos hablando de un escenario complejo, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron los bancos centrales solamente para revisar durante la pandemia? Pues bajaron las tasas de interés a cero, ¿no? Básicamente Perú la bajó al punto más bajo de toda su historia, 0.25. Compraron activos para apoyar a los mercados financieros. Acá puedo hablar de toda una charla sobre este instrumento. Justo Europa, el Banco Central Europeo acaba de sacar un instrumento súper extraño que después les puedo contar un poco más sobre este tipo de políticas que son bien extrañas. Dieron un montón de plata, en el caso peruano, el tema reactiva, que los vamos a hablar ahora. Relajaron la regulación financiera, o sea, permitieron a los bancos, ¿no?, que no tuvieran que provisionar ni prestar, le dieron un colchoncito para que pudieran aguantar. Y la consecuencia para el Banco Central es una hoja de balance expandida. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes miran la colocación de repos del Banco Central de Perú, pueden ver cómo la hoja de balance que antes de la pandemia se ubicaba pues alrededor de los 20.000 millones, saltó a 60.000 millones de soles, ¿no? Y una hoja de balance elevada no es difícil maniobrar con eso. Voy a contarles por qué el BCR lo hizo bastante bien relativo a sus pares, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en la parte fiscal? Pues ya saben, ¿no? Bonos a familias, pagos, retrasos tributarios, mayor endeudamiento público, balances fiscales deteriorados por todos lados. Y hacia adelante lo que vamos a ver son reformas fiscales, ¿no? Colombia hizo un intento durante 2020 con el presidente Uribe que fue un desastre, terminó con gente perdiendo la vida. El presidente actual está haciendo también, proponiendo ahí una reforma fiscal también. O sea, los países que no son Perú, ¿no? Perú, gracias a sus reglas fiscales que se respetaron hasta, ¿no?, más o mal que bien se respetaron, ¿no? Partimos con un punto de endeudamiento público muy bajo, que fue 28%, subimos a 38%, y ahora con todo lo que ha pasado con el precio del cobre hemos bajado a 35%, que es el nivel de endeudamiento más bajo en toda la región. O sea, más bajo incluso que Chile. Entonces, Perú no tiene una inminente reforma fiscal que hacer. Si ustedes escucharon el paquete que acaba de lanzar el ministro Burneo, se dan cuenta que no tiene un componente de más impuestos y nada de eso, o sea, se ha enfocado en otro lado, ¿no? Podemos conversar de eso también. Bueno, un poco lo que les quiero explicar el mecanismo, que es lo que está explicando de cómo tiene que ajustar precios relativos, ¿no? Este es un paper de nuestro compatriota Marco Terrones, cajamarquino, un gran economista peruano, que escribió este paper, ¿no? Si es que los países que tienen tipo de cambio flexible se recuperan más rápido que los países con tipo de cambio fijo. Y con un par de alumnos les contaba, ¿no? Hicimos algunos ejercicios y observamos que los países que no son fixers, o sea, que no tienen una política, que tienen política monetaria, si se quiere, lo pueden decir así, experimentaron inflaciones mucho más altas que aquellos que tienen un tipo de cambio fijo y por ende no tienen una política monetaria independiente. Entonces, lo que les estoy diciendo es que lo que está realmente ocurriendo es un choque de oferta combinado con la demanda, pero lo que tienen que hacer es, tienen que ustedes implementar, si tienen la herramienta monetaria, lo más rápido posible esa corrección de precios. Y lo que hicieron los países que tuvieron esa herramienta fue implementarlo. Entonces, la inflación que ustedes están viendo, ustedes pueden decir, ¿es culpa del Banco Central por emitir dinero? No, ¿no? O sea, es culpa de la naturaleza, ¿no? O sea, lo que hace el Banco Central es, ¿no?, elige si quiere hacer que el ajuste venga por una caída de salarios o que el ajuste venga por un aumento de precios. Pero es todo lo que hace el Banco Central. O sea, elige una de las dos. Si tú eliges la primera, que venga por una caída de salarios, tenemos un gran problema, que es que los salarios son fijos a la baja, son rígidos a la baja. Normalmente nadie te acepta que le bajen el salario. Normalmente lo que termina pasando es que te despiden. Entonces, si tú eliges la primera opción, lo que va a terminar pasando es una contracción más fuerte del PBI, porque no puedes bajar los salarios, pues, y despides gente. Mientras que si tú eliges la otra, que es que tu salario se queda fijo, pero suben los demás precios, todo el mundo va a decir, es tu culpa, Banco Central, por haber metido tanta plata, pero no es culpa del Banco Central, realmente, es un precio eficiente. Y si ustedes ven justamente el crecimiento entre fixers y non-fixers, pues obviamente el promedio de non-fixers fue más alto, y la recuperación también es un poquito más alta, ¿no? Entre fixers y non-fixers. Entonces, lo que estoy diciendo es que los bancos centrales con política monetaria independiente se colocaron en el punto de quiero un poquito más de actividad, así tenga más inflación.
porque creo que eso es mejor que estar en el otro punto, que tengo menos inflación, menos actividad. Si ustedes miran los países fixers vecinos como Bolivia o Ecuador, ustedes van a ver, oye, increíble que tengan inflaciones tan bajas. ¿No? Es por eso, ¿no? Porque obviamente la actividad sufrió. Mecanismos detrás de esto que les acabo de contar, es un paper de un amigo mío, Lucas Fornaro, que está en Barcelona, en el CREI, con su coautora Federica Romé, y este paper es básicamente un paper muy bonito, muy esquemático, muy sencillo, que nos explica exactamente lo que les acabo de contar. ¿Qué tiene que hacer un banco central ante este tipo de recuperaciones desbalanceadas entre servicios y bienes, ¿no? Bueno, creo que me he dedicado todos los 45 minutos a hablar del mundo, pero vamos a hablar un poquito ya de Perú, ¿no? Bueno, solamente para resumir, esto es lo que ha pasado en el mundo. Todos los países que están en rojo han tenido aumentos de tasa que le llaman jumbo hikes, ¿no? Aumentos muy fuertes de la tasa, que son de 65 puntos básicos. Perú lo ha hecho de manera más gradual. Mucha gente reconoce que Perú ha hecho un gran trabajo de ese tipo, ¿no? Noten lo interesante, ¿no? Que esto se puede dar blanquito de Ecuador, no tiene política monetaria Ecuador. Y Bolivia tampoco, porque tienen tipos de cambio administrados. Venezuela tampoco, porque también tiene tipos de cambio administrados. En realidad, todo esto, el único país que tiene política monetaria realmente es Perú y Paraguay, ¿no? Entonces, realmente es mucho mejor lo que realmente se ve, ¿no? Bueno, la deuda está alta, es un problemazo, porque con tasas de interés subiendo, la deuda alta te puede generar problemas de repago de deuda. Ya vivimos eso en los 70s, fines de los 70s con la deflación de Volcker, que llevó a Perú a una crisis de endeudamiento muy severa hacia fines de los años, mediados y fines de los años 80, ¿no? Luego, el tema inflacionario le ha pegado también de rebote al tema fiscal. Lo que han visto en Perú con todos los subsidios a ciertos alimentos, los subsidios energéticos, acá han denunciado un subsidio de nueva energía, tiene un impacto fiscal importante, ¿no? Entonces hay también una interacción fiscal ahí interesante, ¿no? O sea, estamos con balances fiscales deteriorados en el mundo, no necesariamente Perú, en el mundo, con tasas de interés elevándose, haciendo que ese costo fiscal sea más alto, y encima con programas de apoyo a la población por el tema inflacionario energético a través de subsidios. O sea, esto configura un problema fiscal importantísimo que se está sufriendo en todo el mundo. Italia ha sido el país que con un poco daba la señal de alerta, pero vamos a hablar de eso después. Bueno, ¿qué ha hecho Perú? Como les decía, Perú inició un ciclo de alza de tasas hacia mediados del año pasado. O sea, lo ha hecho con tiempo. Ya ha comenzado un ciclo muy fuerte. Justo ayer presentaron el programa monetario, el jueves pasado subieron 25 básicos, que ha sido el último cambio, ¿no? Porque la pendiente acá es bien constante, porque subían 50 todos los meses, pero han pasado, esta es la reversión más fuerte de toda la historia de una política monetaria, ¿no? Del 0,25 a 6,75 en un año es impresionante esa reversión. ¿Y a qué se debe esa reversión? Pues en parte a que la inflación pues, se le ha ido de las manos, bastante claro, por todos los efectos que les he contado, ¿no? Creo que la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania lo que generó fue que algo que ya se esperaba que iba a comenzar a caer, pues revirtió completamente, ¿no? Y el mes pasado tuvimos la primera caída de la inflación. Yo no tengo vista, pero bueno, lo que sí quiero que vean es esto, ¿no? Que es la expectativa de inflación, que sí está bastante alta y desbordada, ¿no? Aunque ya comenzó un poquito a caer. Y esto hace que el Banco Central tenga que necesariamente subir. Le dije hace un rato de que lo que te dice el libro de texto es que no tienes que responder a choques de oferta porque son de oferta, pero lo que también te dice el libro de texto es que si tú tienes un esquema de inflación que se responde a la expectativa de inflación, cuando la expectativa se eleva, ahí tienes que responder. Y es lo que el BCR básicamente ha hecho, ¿no? Comenzó a responder a medida que comenzó a observar que la expectativa de inflación comenzaba a subir. Me comienzan a ver cómo, básicamente, cuando la expectativa de inflación comienza a irse por encima del punto medio rango meta, el BCR comenzó a subir las tasas. O sea, la vio muy bien el Banco Central. No puedo decirles más. Ahora, lo que les decía de este impacto diferenciado entre bienes y servicios está ya revirtiéndose. O sea, el hecho de habernos abierto de nuevo, que la pandemia esté entre comillas, bastante controlada, tenemos exceso de muertes negativos, ha hecho que servicios se recuperen muy fuerte. Y como les decía, el tema del empleo está muy vinculado al sector servicios. Entonces, lo que estamos observando aquí es que servicios en temas de empleo se está recuperando. Todas esas diapositivas las saco del programa monetario que se presentó el viernes, en realidad, solamente para decir lo que acaba de presentar el Banco Central. Bueno, la expectativa macroeconómica está bastante débil, ¿no? No es secreto para nadie, a pesar de que ha mejorado un poquito, está todavía muy por abajo del 50, que es lo que el BCR dice que es el punto medio. Yo en verdad creo que ese punto medio no es 50, creo que es 55. Porque, ya después les puedo contar por qué, ¿no? Cuando trabajaba aquí les decía, o sea,
el PBI tendencial de Perú debería estar más o menos por 3%, digamos, ¿no? 3% real, 5% nominal, si quieren ponerlo en 4 si quieren, ¿no? Pero la pregunta es, si la gente pensara que el PBI está creciendo tendencialmente a 4% o a 5%, ¿no? ¿Cuánto debería ser, cuánto te diría la gente, o cuán positiva o cuán esperanzada estuviera la gente, ¿no? Yo creo que si tú correlacionas bien, ese nivel medio no es 50, sino 55. Estamos en abajo, ¿ya? Y bueno, con esa combinación de factores hace que el BCR piense que la inflación va a retornar hacia el segundo semestre de 2023 al punto medio del rango meta, ¿no? Si nada más pasa, si no hay más choques en el futuro, por eso es que hacen este fan chart con un montón de choques. Entonces, para resumirles, no así rapidito, el entorno internacional está muy complicado. El entorno doméstico, en el que no he hablado casi nada, presenta muchísima incertidumbre por temas fiscales, no solamente desde el Ejecutivo. El Congreso manda unos petardazos brutales en términos fiscales, en términos de contrataciones, en términos de pago del FONAVI, por ejemplo, que o sea, básicamente le dio a la gente 4 veces lo que supuestamente había presupuestado el MEF. Temas políticos, que bueno, ya sabemos todo lo que está pasando entre Ejecutivo y Legislativo, y temas regulatorios fuertes, ¿no? Que están cambiando todos los días y que la gente no sabe cómo invertir en un país así. El paquete reactivador del MES presenta muchas dudas, podemos también hablar de eso. Lo han vendido muy bien, pero la verdad es que no se ve tanta carne detrás de este paquete. Los precios de metales por el tema de China no muestran la fortaleza de meses previos, que era lo que básicamente nos empujó o jaló un poquito al país durante el último año, y también ayudó en la parte fiscal. Las tasas de interés elevadas complican el panorama global, ¿no? Afortunadamente, como digo, Perú está en una muy buena situación fiscal relativa al resto de países, ¿no? Que tienen problemas de deuda enormes y van a enfrentar en esta coyuntura complicada procesos de reformas tributarias que generan incertidumbre a su vez y generan un montón de temas en temas de la inversión. Quizás Perú, por un efecto de diferenciador, termine siendo beneficiado por esto, ¿no? La política monetaria busca que el ajuste de precios eficiente ocurra. Es lo importante que quiero rescatar. No obstante, las demandas de la población son válidas, ¿no? O sea, las demandas de la población hay que atenderlas, solamente que no con el instrumento monetario. O sea, el BCR se hace lo correcto. Subir las tasas cuando la expectativa de inflación está por encima por encima del rango meta, es lo correcto. Tienes que corregir la inflación. La inflación es un impuesto muy distorsionante, un impuesto muy regresivo, o sea, afecta más a las clases más populares, y a veces no lo entiende, y por eso está haciendo su política monetaria correcta. No he hecho ningún juicio de valor, aunque les vendí que estaba, ¿no?, tratando de dar un análisis de la política monetaria, pero creo que espero que entiendan que estoy bastante alineado con lo que se ha hecho. El cambio climático dificulta el panorama, es cierto, porque va a haber mucha más volatilidad en la inflación hacia adelante y es muy probable que nos salgamos más del rango meta, porque esas cosas no las controla el BCR. Y finalmente, creo que, si ustedes lo piensan bien, es un poco loco que durante la pandemia la gente se haya volteado a ver al Banco Central, ¿no? O sea, el Banco Central normalmente es un ente un poquito ortogonal, o sea, que no tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, el BCR solamente debería estar arreglando, en principio, ¿no?, de la forma más tradicional de verlo, solo debería estar ante la inflación, ¿no? Pero ha cobrado tanto protagonismo, y no solo en Perú, en todo el mundo, les puedo contar un poquito más de eso, que pareciera que eso podría ser una especie de vulnerabilidad hacia adelante, ¿no? En el sentido de que un BCR tan protagonista puede estar generando sobreactivismo en el BCR. O sea, que el BCR haga más de lo que tiene que hacer. O sea, la gente ahorita está pidiendo más reactivas, está pidiendo cosas al BCR que el BCR no debería tener que estar preocupándose por eso. Está pidiendo temas ambientales a los bancos centrales. Entonces, ese nivel de activismo podría ser perjudicial en términos de que a los bancos centrales les pidan más de lo que tengan que hacer y se politice demasiado un banco central que debería estar un poquito fuera de esa discusión. Bueno, hasta ahí es lo que les quería presentar hoy día y estoy ya a sus preguntas. Espero que les haya parecido informativa la presentación. Sí, claro, doctor Marco Ortiz. Aquí nos han dejado los participantes algunas preguntas. Bien, la primera es, ¿la política monetaria en el Perú está yendo por buen camino? Sí, definitivamente. O sea, yo tengo algunas... Primero que nada, yo les prometí que les iba a presentar lo que el BCR tiene en la cabeza. Y lo que el BCR tiene en la cabeza es lo siguiente, ¿no? Porque recuerdan de que el rezago de política monetaria es más o menos de 11 meses, o de 3 trimestres más o menos. O sea, cuando el BCR mueve la tasa hoy día, recién le pega a la economía más o menos en 9 meses.
Entonces el BCR no está viendo solamente lo que está pasando ahorita, está viendo realmente lo que va a pasar en 9 meses. Entonces, mirando hacia adelante, y esto lo puedo sacar de memoria porque así es como funciona el modelo del Banco Central, el EBPT del Banco Central, el BCR está mirando una demanda con un factor, un factor inercial muy malo, esto es con una brecha de PBI negativa. Un tema fiscal que no sé cuánto va a poder comprar, sobre todo en época de elecciones regionales, ¿no? No sé cuánto va a poder comprar. Un tema externo en términos de precios de commodities que se ve menos optimista que antes. Crecimiento mundial más bajo. Tipo de cambio real, Perú tampoco va a ganar mucho porque estamos viendo que este fortalecimiento del dólar ya llegó al tope. Se está hablando más bien, incluso se está hablando ahora de un acuerdo global para que el dólar pierda valor. ¿No? Que les puedo también contar de eso, que es una idea muy interesante hacia adelante. Eso es lo que pasó hace varios años, en el 85, que se pusieron de acuerdo las potencias para que el dólar pierda valor. Entonces, por ningún lado hay de dónde sacar, ¿no? Entonces el BCR entiende que la parte de la actividad está, pero muy mal. Quisiera el BCR actualmente estar dando estímulo monetario, pero si ustedes miran bien lo que está pasando con la tasa de interés real, la real del BCR este mes, con la subida de 25 básicos, ya llegó a 1.65. Y el BCR tiene en la cabeza que la tasa natural o neutral es 1.5. O sea, el BCR en principio, por primera vez en no sé cuántos años, se ha vuelto, entre comillas, solo por este mes contractivo. Que obviamente con una inflación arriba del 8% tienes que ser contractivo. O sea, los bancos centrales del mundo están saliendo con el pie en alto, subiendo 75 básicos, diciéndole a todo el mundo, a los 4 vientos, puede seguir siendo agresivo. Y el BCR en Perú está como que primera vez en no sé cuántos años que se vuelve contractivo y ni siquiera quiere admitirlo, ¿no? Cuando le preguntaron a Arias Armas, ¿quiere decir que la política monetaria es contractiva? Dijo, bueno, está casi neutral, ¿no? O sea, ni siquiera quiere decirlo. O sea, quiere decir que el BCR le gustaría poder ser siendo más expansivo, pero no tiene de dónde agarrar, o sea, tiene que bajar la inflación. Entonces, creo que haciendo lo correcto, no puede ser el BCR el único motor de la economía, ¿no? Tiene sentido. Bien. Acá también nos hacen una pregunta y dice lo siguiente. ¿Cómo se elaboran las políticas monetarias en el Perú? Sí, son un sistema, le llaman. O sea, tienes un equipo de expertos que mira como la inflación de alimentos y energía, el departamento de precios, el departamento fiscal, el departamento internacional manda proyecciones de precios de commodities, ¿no? Cada uno manda sus proyecciones de corto plazo. Luego lo que hacemos es lo metemos eso dentro de un modelo que se llama el EBPT. Ustedes pueden ver, el EBPT está publicado en el Banco Central, que en Pepa Rayó Vinker, que creo fue el último que trabajó. Se trabaja también con proyecciones de corto plazo, con modelos econométricos tipo pares bayesianos. Se hace algo que se llama nowcasting, porque este modelo necesita de valores no observables, ¿no? Requieres un tipo de cambio real de equilibrio, requieres un PBI potencial, requieres un montón de variables que no observamos. Y luego luego lo metes en el modelo y el modelo endógenamente nos bota con una regla de Taylor, o sea, una reacción de los hacedores de política más o menos pegada así, unos parametritos, nos bota una proyección. Eso se discute internamente porque obviamente tiene que tener el peso y el view y el olfato del Head Economist, que sería el Chief Economist, que sería el gerente de estudios económicos del Banco Central, que serían Armas. Y luego esa discusión se lleva hasta todos los niveles del Banco Central. Esa proyección, que se termina en un documento que se llama el PPT, que son más de 120 diapositivas, se presenta los martes previos a un jueves de decisión. El BCR normalmente toma una decisión de política una vez al mes y lo hace normalmente un jueves, que es el primero o el segundo del mes. Entonces, el martes, 2 días antes, hay un directorio de proyecciones donde se presentan esas proyecciones a los directores. Se resuelven todas sus dudas y luego los jueves, el directorio, que son 7 directores, toman una decisión por acuerdo. La política monetaria en Perú, el marco de política monetaria es un marco de metas explícitas de inflación. O sea, el BCR te promete que la inflación va a estar entre 1 y 3 y mueve la tasa de interés, que es un instrumento para poder hacer que esa política monetaria esté entre 1 y 3. Entonces, sí, más o menos te respondí la pregunta, pero así es más o menos cómo se estructura. Ahora, te puedo después decir de que una meta explícita de inflación no es una política óptima desde la perspectiva teórica. O sea, es una política eficiente en términos de transmisión o de comunicación al público, es una política eficiente en términos de generar un compromiso al Banco Central para que no haga locuras, pero no es óptima. No, sí. Acá también tenemos un comentario más que todo, ¿no? Y también una pequeña preguntita de Estefano, que dice: la inflación a nivel mundial se debe a mayor medida a la aplicación de las políticas monetarias no convencionales por parte de los bancos centrales,
¿Esto sería una consecuencia de la paralización de la producción mundial? Uy, qué pregunta. A ver, un poco lo que digo, ¿ya? A ver, yo lo que les recomendaría desde ahorita, y les digo así, pero no quiero hacer publicitario, ¿ya? Pero la persona para la que yo trabajé en el Banco Central, la que tengo un cariño inmenso, que era mi gerente general, se llamaba Renzo Rossini, y lo perdí durante la pandemia, lamentablemente. En honor a él, coeditamos un libro, yo y Diego Winkelried, que se llama Hitos de la Reforma Económica 1990-2020, la recompensa de los tamías. Si ustedes ponen www.tamías.up.edu.p, van a entrar a todas las charlas, porque lo que hicimos fue transcribir charlas de gente que invitamos. Invitamos a los economistas, o sea, que nosotros consideramos los más top en Latinoamérica, y algunos amigos de fuera de Latinoamérica, para que hablaran de diferentes temas. Una de las personas que habló dos personas que hablaron de este tema que me parecieron súper interesantes las ponencias. Las ponencias van desde todo, desde cómo combatiste la hiperinflación, cómo Perú regresó a los mercados financieros internacionales, la crisis financiera global, la crisis del 98, habló Guillermo Calvo de la crisis del 98, Julio Velarde habló de la crisis financiera global. O sea, no tiene pierde el libro, no porque los coedité yo, simplemente porque creo que la gente que invitamos era muy buena y al final ellos hicieron el libro. Yo solamente lo transcribí y lo puse así un poquito en forma, pero el libro está gratuito para descarga, los videos están ahí, se los recomiendo muchísimo. El libro se llama Tamías, y me buscan Marco Ortiz Tamías y van a encontrar la página web. Y bueno, para responder esa pregunta, creo que lo mejor es leer lo que está diciendo en los últimos 2 capítulos Roberto Chan, que habla de el nuevo paradigma o la nueva receta que tenemos, y Saki Vigio, que habla de cómo es que esta receta nueva global de política no convencional se inspira mucho en lo que hacíamos nosotros. Pero creo que sí tenemos ahora un entendimiento de que los mercados financieros internacionales no son perfectos. Pues. Tienen un montón de fallas. Y ante esas fallas de mercados financieros internacionales, se entiende de que tienes que hacer algo más que funcionar como si todos los mercados funcionaran bien, ¿no? Entonces creo que es un reflejo de eso, es entender en la crisis financiera global de que habían factores que iban más allá de mover la tasa de interés, que empujaron a la Fed a comenzar a tomar medidas que en Perú eran muy comunes desde los años 90. Entonces, ese view más de policy maker, ese view que es un poquito más mesurado, para mí un poquito más sopesado, creo que es el que está detrás de estas medidas no convencionales. Ahora, obviamente hay un montón de dudas, pues está haciendo locuras con ellas, porque eso le da justo lo acabo de mencionar, ¿no? Metas explícitas de inflación no es eficiente, o sea, no es eficiente, no es la política óptima, pero mejora la comunicación y da un contrato muy claro al banquero central. Cuando ustedes delegan, o sea, cuando ustedes le dan un poder a alguien, a un tercero, a una entidad pública, la sociedad como en general quiere poder controlar que esa persona que toma el poder o ese grupo de personas que toma el poder no lo use de la manera equivocada. Entonces, metas explícitas de inflación tiene ese feeling. O sea, no me importa lo que hagas, no pones la inflación ahí. Y yo puedo ver la inflación. Entonces te puedo decir, estás haciendo mal tu trabajo. Y me la pones entre 1 y 3. ¿No? Espero que entiendan ese juego. Es un contrato, en realidad. Cuando el BCR comienza a utilizar esas herramientas un poquito oscuras, que tienen muchísima subjetividad, podemos entrar en un montón de problemas, porque ya las cosas se ponen muy grises. Y ahorita estamos en ese tema. Yo les recomiendo, si manejan el inglés, hay un podcast en Spotify que se llama Macro Musings, y acaban de entrevistar a un profesor de Stanford, que es muy joven, pero es muy bueno, que se llama Hanno Lustig. Y él justamente está hablando de la preocupación de que estas herramientas no convencionales están comenzando a generar un problema de darle demasiado espacio a la política fiscal para jugar primero. O sea, para Hanno estamos regresando a los 80s, época en que la política monetaria estaba dominada por la fiscal. Por muchos motivos, y podemos también explayarnos en eso, pero sí es preocupante el hecho de estas herramientas no convencionales, aunque desde mi parecer pueden ser eficientes, pero generan un problema muy complicado de comunicación y muy complicado de demasiada discrecionalidad para el Banco Central. Milka nos menciona lo siguiente. La crisis económica lleva al Estado a llevar reformas en el sistema institucional. Sin perder el libre mercado y mantener la seguridad jurídica de las empresas, ¿qué clase de reformas propone el nivel institucional? No, eso es un problema. ¿No? Mira, yo soy fan de Asimov Robinson, soy fan de Douglas North, soy neoinstitucionalista, ¿no? O sea, creo que básicamente ese es el problema, ¿no? Perú tiene un problema severísimo de confianza. Creo que la confianza es lo que está generando el mayor problema en el país, ¿no?
Y la verdad, arreglar ese tipo de problemas creo que va más allá de nuestra disciplina, ¿no? O sea, es un tema multidisciplinario brutal, ¿no? O sea, no podría ni comenzar, ¿no? O sea, yo diría que lo que ustedes pueden hacer como jóvenes es participar en un partido político. Yo tuve la suerte de participar en uno, que no se volvió nunca partido, pero sí quería, en la que conocí muchísima gente experta en muchísimas otras materias que yo totalmente desconozco, ¿no? Entonces realmente creo que en reforma en el Estado no soy la persona más idónea para poder responder eso, pero sí les diría que independientemente de su ideología, o sea, sea de izquierda, derecha, liberal, centro, conservadora, independientemente de eso, ¿no? Esto es como, ya, puede ser un ejemplo un poco banal, ¿ya? Pero es como ver Netflix, ¿no? Entonces hay gente que le gusta acción, gente que le gusta drama, gente que le gusta romance, gente que le gusta comedia. El problema de Perú es que todos los géneros tienen una pésima calidad. O sea, todas las visiones políticas del Perú, izquierda, derecha, centro, conservador, todos tienen muy malos representantes y gente que realmente no está pensando en hacer las cosas por el bien del país, ¿no? Entonces creo que si logramos que más personas que tienen compromiso, capital humano, responsabilidad, seriedad, se involucren en política, para mí es algo positivo. Entonces yo no estoy en una guerra de quiero que mi ideología sea la que gane, o sea, no, simplemente quiero que la discusión sea más alturada, que tú me robaste a mí, tú me insultaste, yo te pegué, o sea, eso es para mí el principal problema. Ahora, obviamente esto es endógeno, ¿no? Y si leen a Samuel Robinson, que les recomiendo muchísimo leerlo, son libros fundamentales, Porque fracasan los países y El corredor estrecho, de Narrow Corridor, libros fundamentales para mí, o sea, difícil pensar en un país como Perú sin esas visiones, ¿no? Que me encantan a mí. Se los recomiendo muchísimo esos libros, y es que es algo que a uno le puedo dejar la respuesta a una no respuesta, digamos, ¿no? Que estoy dándoles en realidad. Bien, acá también menciona lo siguiente. Mucho se menciona que el papel que desempeña el Fondo Monetario Internacional en el Perú durante estos años de crisis económica ha sido el de un auditor. Si fuera así, ¿cómo el Perú podría ejecutar de mejor manera el diagnóstico que da acerca de la problemática en el Perú? Me perdí un poquito en la pregunta. ¿Podrías repetirme la parte media, o sea, no la última parte? Claro. Bien, aquí plantea que el Fondo Monetario ha sido como un auditor en el Perú, ¿ya? Y si fuera así, ¿cómo el Perú podría ejecutar de mejor manera? Claro, te perdí de nuevo. Creo que es un tema. ¿Que el Fondo Monetario qué? Ya. A ver, le digo el completo, o sea, todo. Sí, no, pero podrías pronunciarlo más fuerte, porque creo que se pone como medio difícil escucharte, sí. Ok. Bien, dice. Mucho se menciona que el papel que desempeña el Fondo Monetario Internacional en el Perú durante estos años de crisis económica ha sido la de un auditor. Ok. Si fuera así. Sí. Chicos, el Fondo Monetario no importa. ¿Sí? A Perú no le importa. No. O sea, el Fondo Monetario, cuando estábamos en problemas de deuda como Argentina, no podíamos respirar, nadie nos prestaba plata, el Fondo Monetario es esa persona que cuando estás en las últimas te viene a prestar plata. Obviamente no te la presta libremente, te la presta condicionada a una agenda que tiene el banco, que tiene el Fondo Monetario. Perú se graduó del Fondo Monetario y hay uno de los capítulos del libro que les mencioné de Tamías es sobre cuando Perú se gradúa del Fondo Monetario, que es un capítulo que no tiene pierde, con Oscar Hendricks, no tiene pierde ese capítulo tampoco, es muy bueno. Pero cuando Perú se gradúa del Fondo Monetario y dije, ya, o sea, yo no quiero deber plata, quiero más emprestar. ¿No? Y se fue ante la crisis financiera global, 2008. Fue lo increíble que pasara en ese momento, ¿no? Todo el mundo desesperado en Perú diciendo, ¿sabes qué? Ya me cansé, quiero poner plata, ¿no? No quiero pedir prestado, quiero poner. Desde entonces, o sea, el Fondo Monetario no es como que ustedes tengan a alguien que les diga, es como que ustedes tengan un tío o un padrino que ustedes están sacando puro 20 en la universidad, pero viene a darles consejos de cómo sacarse mejor nota. ¿No? O sea, ustedes saben mejor que ellos sus problemas macroeconómicos. Y el tema también es importante que entiendan esto, ¿ya? El Fondo Monetario tiene que cubrir como 100 y pico países, 190 países, casi 200 países en el mundo, ¿no? Entonces tiene que mandar equipos de su propio capital humano a todos estos países del mundo a que hagan misiones. Perú es el más papayita, porque todo está funcionando bien y tienes a Julio Velarde a la cabeza, ¿no? En términos de la macroeconomía, al menos, que es lo que el Fondo Monetario le preocupa, lo fiscal y lo monetario. Entonces, normalmente no manda sus mejores equipos. No quiero insultar a nadie, pero no manda sus equipos más capos, más técnicos, y más bien la contraparte, que es el Banco Central,
y no porque trabajé yo ahí, tiene profesionales de primerísimo nivel. Entonces, lo que me decía Julio Velarde, y espero que esto no esté grabado, pero bueno, igual se lo digo, era que básicamente cuando venía el fondo, Julio me decía, Marco, llévalos a bailar salsa para que no molesten. Un poco así era, un poco la idea. O sea, sí los escuchábamos, pero básicamente les escuchamos para luego tener que explicarles lo que está pasando. O sea, nos escuchamos para luego tener que decirle, no, mira, hermanito, mira. ¿No? O sea, así es, y le mostramos la matemática y todo. Y los digo de manera, ¿no?, tangible. O sea, yo acabo de regresar de Barcelona y me invitó un ponente del Fondo Monetario a que le comente su paper, ¿no?, sobre intervención cambiaria. Entonces el fondo durante 15 años nos decía, no intervengas, y ahora más bien el fondo dice, la intervención puede funcionar. ¿No? Entonces era como, te he dicho, durante 15 años hemos tenido que estar diciéndote, mira, por eso intervenimos, por eso intervenimos, y después de 15 años que ya todo el mundo entiende que la intervención cambiaria tiene sentido, y ahora tú dices, sí, intervención tiene sentido, tengo que yo ir a decirte, o sea, tengo que yo ahora ir a explicarte en público, ¿no?, lo que te decíamos en privado hace 15 años y no hacías caso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, no hay que ponerle tanto peso al fondo, ¿ya? O sea, tenemos profesionales en economía excelentes en agroeconomía en Perú. O sea, ellos solamente trabajan viendo Perú. La misión del fondo tiene que ir por todo el mundo y no tiene suficiente personal ni personal tan calificado como para que tenga una visión mejor que la que tiene Perú. Eso es un poco lo que quiero decir. En el pasado quizás sí, ahora creo que definitivamente no. Bien, profesor, le comentamos también que muchos de los asistentes son jóvenes estudiantes de economía de primeros ciclos. Entonces, la pregunta que siempre le hacemos a los ponentes es, ¿por qué decidió estudiar economía? Uy, qué buena pregunta. Tengo una familia de economistas. Mi papá es economista de la San Marcos. Mi tío muy querido, que me ayudó mucho en la carrera, es economista de la Pacífico. Mi hermana es economista de la Pacífico. Tengo un hermano más que estudió sistemas, que es el que le fue bien en la vida. No, mentira, el que le da mejor. Creo que me gusta mucho esa doble visión que tiene la economía, ¿no? O sea, tiene mucho de matemática, mucho de ciencia, mucho de eureka en la investigación, que a mí me mueve más. También tiene mucho de discusión, ¿no?, de planteamiento de ideas y también de compromiso de impacto social, ¿no? Creo que esas dos caras no están siempre presentes en todas las ciencias, ¿no? Te puedes quedar con algo que es muy social, pero un poquito aguadito en la teoría y un poquito aguadito en la, ¿no? Yo creo que me parece, ¿no? O sea, no hay esa discusión tan rigurosa. O te puedes ir a ciencias que son mucho más rigurosas, pero no tienen ¿no?, esa discusión tan bonita de debate y de pensar y de plantear ideas y de contrastar ideas, ¿no? Creo que, no voy a decirles que por eso lo estudié, obviamente no tenía esa información cuando entré a la carrera. Creo que entré a la carrera porque me dijeron que era bueno en mate, pero que también era bueno en debate, ¿no?, como medio abogado, medio matemático, algo así, y terminé aquí. Pero yo pensaba que iba a trabajar en un banco y no sabía que te trata mate, en verdad. No, pero al final la carrera tiene un montón de matemática, y creo que la matemática, dado que el mundo es tan complejo, la matemática termina ayudándonos mucho a entenderlo, ¿no? Yo creo que mucha gente critica que hay demasiada matemática, pero cuando ustedes ven a los biometras, o sea, la gente que hace modelos de cómo se comporta un jaguar, no, dice, yo quería estudiar el jaguar porque me caían bien los animales y termina siendo un modelo dinámico de cómo se comporta, de la velocidad y la ingeniería, o sea, no dice, bueno, ya te entiendo un poquito mejor, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que nos ayuda la matemática a alguna manera a entender más fácilmente un mundo que es tremendamente complejo. Ese es mi view. No quiero decir que la matemática abarque todo lo que hay en economía, pero creo que es algo interesantísimo, ¿no? Y lo otro que les puedo recomendar es que aprendan a programar, ¿no? Eso creo que es fundamental. Bien, doctor Marco Ortiz, estamos muy alegres por haberlo tenido aquí. Su ponencia ha sido excelente. Y pues esto sería todo. Que tenga muy buenas noches. Agradecemos a todo el público de Identidad Económica. Muy buenas noches. Muchas gracias. Sí. Hasta luego.